Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cómo están, amigos? Es miércoles, son las 10 de la mañana y vamos a empezar nuestro programa Tax Day antilavado de dinero. Recuerden que este programa se transmite los miércoles a las 10 de la mañana. Lo pueden ver en varios lugares, en Facebook, a los que nos siguen en Tax Day o en IMEFI TV o directamente en el canal de imefi.tv. Vamos a platicar hoy sobre una nueva certificación antilavado de dinero para actividades vulnerables. Este es algo para la unidad de inteligencia financiera. Como todos sabemos, hay una certificación que ya tenemos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y esa certificación tiene validez en las entidades financieras. Esta sería una nueva. Todavía no tenemos todos los datos, pero ya veremos lo que sí ya se nos publicó. Soy Javier Martínez, director del programa, y me encuentran en jmartinez@taxday.com.mx. Valdrá la pena que se incluyan en este grupo público en Facebook. Se llama Nueva Normalidad y Negocios. Básicamente estamos hablando ahí de los temas que tienen que ver con los negocios y la pandemia por COVID-19, que parece que todavía vamos a tenerla durante el 2021 de manera recurrente. Por supuesto, síganos en Facebook, en Tax Day México. Si se meten en YouTube como Tax Day, también van a encontrar mucha información importante, o en Twitter también como Tax Day México. Bien, es todo un tema el rollo que hemos manejado dentro de Tax Day. Hay un área donde nos hemos dedicado a buscar estrategias para salvar tu negocio del COVID-19, y les traigo aquí dos frasecitas de esas estrategias. Recuerden que estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Y esto es un rollo. ¿Cómo estás en tu barco? ¿O en tu balsa? ¿O ya ni balsa tienes, en tus salvavidas, en una tabla que estás por ahí en las olas? O sea, seguramente habrá de todo. Y habrá que cuidar entonces cómo salir adelante. Síganos por allá, vamos a meter algunos programas también, incluso de fracaso, ¿verdad? De qué vamos a hacer para poder salir del fracaso una vez que vayamos logrando sortear todo este tema del COVID-19. Y recordemos esto: el hombre de éxito es resiliente y eficiente en planes B para lograr la continuidad del negocio. Por pequeño o grande que sea tu negocio, necesitamos tener planes B y ser resilientes. ¿Qué es resiliente? O sea, suena como que es una palabrita que la hemos usado mucho y pudiéramos más o menos revisarla así. En esta imagen dice que respecto a la resiliencia, dice: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Pues yo creo que en este mar y en el barco en el que estamos, y a lo mejor nuestro barco no está diseñado para una tormenta como esta, realmente si no tienes resiliencia no vas a poder salir adelante. Aquí valdrá la pena hacer como una broma, ¿no? En el caso de los cruceros, son unos barcototototes. ¿Y qué crees? Que se tuvieron que estacionar por el COVID-19. Entonces ahí estamos en el mismo barco, no pudiéramos decir en el mismo crucero, porque los cruceros están estacionados. Resiliencia es la capacidad de adaptarse en un entorno cambiante y de levantarse una y otra vez con enjundia, o sea, echándole ganas, sacando el fuá, como decían por ahí un señor hace algún tiempo. Y hay que lograr un porcentaje de bateo exitoso. Y nada más
esta parte del porcentaje de bateo, siempre la explico porque vale la pena entenderla. Fíjense que un bateador de grandes ligas en el béisbol, cuando tiene un porcentaje de bateo de 300, quiere decir que de cada 10 veces que llega a batear, acierta 3, o sea, falla 7. Entonces, ese es el mejor. Imagínense cómo están los demás. Los demás fallan muchas más. Pero entonces, si tu porcentaje de bateo baja, quiere decir que estás fallando más, pero siempre vas a tener muchas fallas. Es parte del juego. O sea, nadie puede pensar que puede tener arriba de 300 tan fácilmente porque no es sencillo que eso ocurra. Entonces, habrá que buscar cuál es nuestro porcentaje de bateo. Y bien, vámonos al tema. Hay una nueva certificación antilavado de dinero para actividades vulnerables y este es de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este no estaría en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como la que tenemos en las entidades financieras. El 30 de noviembre del 2020 tenemos en el Diario Oficial de la Federación que se modifican las reglas de carácter general de la Ley Antilavado de Dinero. Y aquí establece que hay una nueva certificación de la UIF para quienes realicen actividades vulnerables del artículo 17 y también para sus representantes y que va a tener una vigencia de 5 años. Esta sería la idea general. Dice dentro de los considerandos que para lograr el objetivo de la LFPORPI, de la Ley Antilavado de Dinero, es necesario, y está en rojito, necesario, buscar la profesionalización de las personas involucradas en el cumplimiento de la misma, incluyendo no solo a las personas físicas que llevan a cabo las actividades vulnerables establecidas en esa ley, sino también a las personas físicas que han aceptado su designación como representante encargado del cumplimiento de las obligaciones a cargo de una persona moral derivadas de la ley. Entonces se trata de que te certifiques tú como empresa que tienes las actividades vulnerables o tú como representante de esas actividades vulnerables o ambos. Habrá que revisar cómo nos dan ese dato. La regla de carácter general es la 34 bis, es nueva y dice: las personas físicas que realizan actividades vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la ley, podrán, y aquí ya tenemos un tema, podrán, o sea, si quieren, y eso es parte de todo el desorden que tenemos, podrán obtener la certificación que otorgará la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de cumplimiento de la ley, su reglamento y estas reglas para la prevención y detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o destinados al financiamiento al terrorismo, conforme a la convocatoria que emita y publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha certificación tendrá una vigencia de 5 años. Me regreso. Me dice, oye, las personas físicas que realizan actividades vulnerables, todas las personas físicas que realizan actividades vulnerables tendrán la opción de certificarse. Y los responsables encargados del cumplimiento, si estás en una persona física con actividades empresariales o no, pues con alguna actividad vulnerable, no necesariamente empresarial, entonces tendrás que certificarte. Y además también las personas morales tendrán que certificar a su representante. Podrán certificar a su representante. Aquí decimos, oye, está bien, tenemos 5 años con esta vigencia. Todavía no sabemos cómo se va a dar esta certificación. Pudieran ocurrir varios escenarios. Uno que se me ocurre, que así fue ya en otras ocasiones, en que, ¿se acuerdan, por ejemplo, en la certificación de los contadores públicos?
le dijeron a los colegios, Colegio de Contadores Públicos de México, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y así a todos los colegios, oye, yo puedo permitirte que tú certifiques si me dices quién es el que hace el examen. Y entonces en los colegios se fueron con Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación, y Ceneval hace los exámenes de certificación. Ceneval es una organización que tiene un reconocimiento internacional, son picudos para hacer exámenes, son realmente buenos, y entonces esa pudiese ser un camino. Pudiera haber otros. También, nada más les comento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también utiliza los servicios de Ceneval para aplicar el examen. Entonces, ya veremos qué tenemos ahí. No suena que sea en otro lado, o sea, a lo mejor terminan diciendo, oye, no, queremos que esto se haga dentro del propio gobierno, lo cual sería terrorífico, pero ya veremos a ver qué tenemos. De entrada pensemos que pueden haber todavía reglas que nos lleven a cómo certificarnos. Me regreso aquí. Podrán. No manches, ¿cómo que podrán? Debiera ser a web.com. O sea, no puede seguirse dando esta negligencia en el cumplimiento de la ley antilavado de dinero en México, o más bien, no de la ley, de las disposiciones internacionales antilavado de dinero en México. O sea, estamos terriblemente mal. O sea, ya diría mi abuelita, no ves que mi abuelita era muy grosera, pero diría palabras que realmente pudieran decir una explicación clara de lo que está ocurriendo. Déjenme decirles, en muchos periódicos se publicó esta noticia, valdrá la pena echarle una ojeada. Ahorita regresaremos a ver la parte de la certificación, pero es importante que veamos en dónde estamos parados. Dice aquí que México ha cumplido 5 de 40 recomendaciones para combatir lavado de dinero. A ver, va de nuevo. Me hacen un examen de 40 y pasos y tengo 5 buenas. O sea, oye, no manches, por lo menos llegaste al 10%, pero no puede ser, o sea, no puede ser que solo tengamos 5 de 40, o sea, estamos terriblemente mal. Esta es una noticia del 30 de noviembre del 2020. Vamos a echarle una leída a 2 parrafitos para ver qué estupideces nos dicen este gobierno que es de cuarta, ¿verdad? Pero ya veremos. Y esto es un texto del periódico, dice, de las 40 recomendaciones emitidas por Gafi, a México, de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Gafi a México, se han cumplido 5. ¡Ay, qué buenos somos! No manches, debiéramos cumplir las 40. Es como si yo te dijera, bueno, a lo mejor te meto en problemas, querido colega, de los 10 mandamientos. Vamos a pensar que fueses una persona católica, ¿verdad? Y que tienes los 10 mandamientos. Podrías decir, oye, tengo 6, paso bien, 6 mandamientos, los otros 4, pues sí, fallo. No, se trata de cumplir todos. Eso debiera ser un poco lo que tendríamos que decirle al gobierno de México. Dice, se han cumplido 5, una no está cumplida y esa tiene que ver con la ley antilavado de dinero y no se ha hecho nada. 15, más o menos ahí están cumplidas y otras más o menos se cumplen, o sea, hay parcialmente cumplidas y otras mayoritariamente cumplidas. Reveló el héroe de José Manuel Miranda de Santiago, Santiago Nieto. Ah, ¿verdad? Es que mi querido José Manuel sí dice, oye, es que Santiago Nieto, lo máximo. No, la neta es que no hay resultados. Esto está muy claro. O sea, ¿cómo sacas 5 de 40? A ver, queridos maestros que tienen a sus alumnos, háganles un examen y con 5 o con estas respuestas, ¿qué le pondrían de calificación a su alumno? Que al último, entendamos una cosa también,
yo como maestro califico a mi alumno. Si mi alumno, digamos que tengo 100 alumnos, si de mis 100 alumnos todos pasan, y pasan con buena calificación, eso también me hace que yo sea un buen maestro. Quiere decir que estoy enseñando adecuadamente de forma tal que mis alumnos entendieron, obtuvieron los conocimientos y pasaron una evaluación. Si repruebo a todos, el güey soy yo. O sea, no manches, ese maestro reprueba a todos, pues es un maestro muy güey. O sea, no está enseñando de forma tal que la gente pueda pasar un examen. Esto sería un poco aplicable aquí. Con todo respeto para mis amigos maestros que son medio güeyes. Ajá. Está bien. En su participación en la conferencia, fíjense dónde lo dijo. Necesidades legislativas en materia de combate y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, recuerden que tenemos ahí disposiciones que tienen que ir a la, que tienen que discutirse y cambiarse, y no se ha hecho nada. Esta entonces fue una conferencia que se llamó Necesidades legislativas en materia de combate y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, convocada por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. El funcionario agregó que para 16 de esas recomendaciones es necesario generar una política pública para poder solventarlas. Sin embargo, Nieto aseveró que el país no se encuentra en una posición negativa, sino en nivel de seguimiento intensificado. O sea, no estamos en una posición negativa. Bueno, ya casi nos lleva a la fregada. Estamos en seguimiento intensificado, pero desde hace 2 años. O sea, 2 años en seguimiento intensificado y no hemos cumplido con lo que debemos cumplir porque seguimos pateando el bote. Parecería que seguimos diciéndole a Gafi, oye, soy un país no cooperante, ¿eh? Aguas. Y por ahí debieran tenernos ya vistos. Dice, y continúa diciendo, que lo coloca a la par de Austria y Estados Unidos. Esa es una estupidez. O sea, como para qué me comparas con Austria y Estados Unidos para decir, yo estoy muy mal, pero hay otros que también están mal. O sea, está bien, es un poco la forma en la que se da el discurso oficial y entonces por ahí tendríamos que estar cayendo en estos temas. Chin. Veamos, nada más, me voy a regresar para que compartan conmigo mi encabronamiento. ¿Ok? Esa no es grosería, es una palabra que parece, pero no es. México ha cumplido 5 de 40 recomendaciones para combatir lavado de dinero. Me regreso más, nos dan una opción de certificarnos para los responsables de la prevención de lavado de dinero por actividades vulnerables. Oye, el que quiera que se certifique, oye, no manches, ya necesitamos empezar a cumplir. Necesitamos que las personas que están cumpliendo con estas obligaciones realmente conozcan lo que están haciendo. Entonces, ahí tendríamos que tener cuidado con este punto. Seguramente tú, querido amigo, leíste esta noticia, a lo mejor no la leíste tan acuciosamente o no te enojó tanto como a mí me enojó cuando la leí, porque no es posible, y no es un tema de la unidad de inteligencia financiera, sino del poder legislativo. Yo, bueno, ya no sé, digamos el legislativo, ya no sé si sea el poder legislativo, porque parece que ya nada más hay poder ejecutivo y el poder legislativo está por ahí abajito. Entonces, el legislativo le vale gorro, ya lo batió, no lo va a ver, ya lo batió para el mes de febrero del año que entra, a ver si ahí lo ve, ¿eh? O sea, todavía tendríamos que revisar si ahí lo tienen. Ya batió el outsourcing para febrero del 2021, ya batió la marihuana para el 2021,
Oye, espérame, la marihuana tiene todo un tema, estamos hablando de broncas médicas, no solo estamos hablando de fumarse un churrito y ponerse chido, no, o sea, hay muchas cosas adicionales. Dicen los analistas, oye, mandas la marihuana febrero del 2021 y entonces se va a terminar de implementar hasta el 2022. O sea, ya patearon el bote mucho más. Y bueno, ahí estaríamos. Vámonos sin acorde y les vamos a explicar un poco lo que tendría que ser esta certificación y cómo tendríamos que revisar para que tengamos todas las, digamos, todos los puntos que necesitaríamos saber. Esa sería un poco la idea. Vamos a corte. Bien, estamos de vuelta. Entonces, tenemos una nueva certificación antilavado de dinero para actividades vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos pensando qué es lo que necesitamos para todo este tema. En una empresa tenemos una asamblea de accionistas, está un comisario, abajo está el consejo de administración, más abajo está el director general, pero entre el consejo de administración y el director general hay un área de compliance y ahí dentro del área de compliance, el área de cumplimiento normativo, debiera estar el representante de prevención de lavado de dinero. Del otro lado estaría un auditor externo, o sea, el representante de prevención de lavado de dinero va a cuidar que la empresa no caiga en problemas de antilavado, que no va a permitir que se brinque las trancas. Si estuviera abajo del director general, le diría al director general, oye, representante, o te calmas o te corro, y pum, vale, lo corre. O sea, es un poco la idea de lo que tiene que buscarse con el representante de prevención de lavado de dinero para que se cumplan estas disposiciones. Ejemplo, llegan a comprarme un Lamborghini, ¿verdad? Llega un reconocido abogado, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿qué crees que le partí la mother a mi Lamborghini? Véndeme otro, sale, pero te lo pago en efectivo. Y entonces dice el director general, ni modo de dejar ir esta venta. Entonces dice el representante PLD, oye, permíteme, no se puede porque rebasa de el límite y ya está prohibido venderlo en efectivo. Entonces, ya hay dos posiciones ahí. El representante no permite porque no está conforme a la ley y el director quiere hacer su venta porque si no, pues el negocio quiebra. Entonces hay que buscar cómo están estas disposiciones. Si el director decide hacer esa operación, de inmediato el representante le comunica al Consejo de Administración esta anomalía, ¿de acuerdo? Entonces por ahí estaría un poco la idea de la posición. Cuando eres una persona física con actividad empresarial, siempre tú eres el representante. Tú no puedes poner a un representante. Tú eres la persona física con la actividad empresarial y por lo tanto también representante. Recuerda que estamos en la LFPORPI, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que es la Ley Antilavado de Dinero. Tenemos 16 fracciones en el artículo 17, que es a donde estaría enfocada esta certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera, y es probable que dentro de cada una de estas fracciones pueda haber diferentes actividades vulnerables, o sea, no solo una, sino varias más. Por ejemplo, en el caso de la fracción, pongamos, son 5, compraventa de inmuebles. Ahí está la parte de compraventa de inmuebles, pero también está la parte del desarrollo inmobiliario, y entonces primero caes como desarrollo inmobiliario y después cuando estás vendiendo los inmuebles ya caes como venta de inmuebles. Ahí estarían también las personas comisionistas que te ayudan a realizar la venta del inmueble. Ahí habría muchas personas que deben cumplir con esta ley antilavado de dinero, ¿de acuerdo?
En el caso de prestación de servicios profesionales, estarían todas las empresas de outsourcing, de outsourcing de personal, lo ha vuelto a reiterar la Unidad de Inteligencia Financiera, y digamos que los que no cumplan y les llega el requerimiento tendrán un problema bastante grave. Son una ley administrativa, no es una ley fiscal y se debe leer de manera diferente. Nada más esto, siempre pensemos en que el SAT es bipolar, ¿verdad? Sin agraviar a los presentes, ¿verdad? Hay una función fiscal y una función administrativa. En la función fiscal hay una recaudación de contribuciones y fiscalización, ¿verdad? Ahí está la señora Goodface, es bravísima. No. Está bien, de aquel lado ni nos metemos, pero del otro lado hay un ojo. Hay una función administrativa, son obligaciones antilavado de dinero, y esta es un área que está obteniendo información para mandársela a la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene un padrón de actividades vulnerables e incluso tiene otro portal en internet. Para el mundo fiscal es sat.gov.mx, es una casa de citas sin citas, y la parte de función administrativa que es cppld.sat.gov.mx, superportal de prevención de lavado de dinero, .sat.gov.mx. O sea, digamos que está en otra parte. Es un tema ahí que confunde, pero debe quedar claro desde un inicio. No se comunican. Lo que pasa en el mundo fiscal no se comunica con el mundo administrativo. Los propios funcionarios no tienen permitido intercambiar información de un lado a otro. Todavía, por lo menos. Ok. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a suponer que nosotros realizamos una actividad vulnerable, y ¿qué es a lo que nos llevan las disposiciones? Dice aquí, empieza, oye, llega un cliente de la actividad vulnerable, le pedimos sus datos de identificación obligatorios. Oye, ¿quién eres? ¿Vienes como persona física? Si vienes como persona moral, enséñame el poder que tienes para poder actuar en nombre de la persona moral. Y entonces ya tengo ahí unos datos. De inmediato, antes de nada, tengo que verificar si es viable la operación con este prospecto de cliente. Todavía no es mi cliente. Oye, déjame checarte en las listas negras y en la lista del SAT del 69B. Ok. Esto del 69B es algo que lo hacemos más para saber con quién tratamos, pero en términos generales, las listas negras serían las obligatorias. Ya pusimos Javier Martínez, ¿verdad? Palomita, no está en las listas negras. Ok. Debo de tener un documento en el que se pueda comprobar que la empresa verificó listas negras. Desde ahí ya partimos en que la mayoría de las empresas no está cumpliendo. Ok, fue viable. Ahora sí, ya te voy a pedir copias de identificación, poderes, etcétera, para integrarlos al expediente. Saco un papelito donde te lo imprimo para que me lo firmas, o me lo firmas en una tablet, y aquí me vas a firmar por las declaraciones, por los datos y por los requisitos. Me vas a decir aquí quién es tu dueño beneficiario, si me diste los datos, si no me los diste. Por ahí va avanzando la cosa. Ok. El primer papelito solo lo firmó el empleado de la empresa que hizo la operación. El segundo papelito lo firma el cliente para decirme, sí, ya te dije quién es mi dueño beneficiario o que no tengo dueño beneficiario, y te firmo. Ese documento es muy importante. Ahora sí, yo tengo que revisar si este cliente tiene un grado de riesgo bajo, medio o alto. A ver,
¿Eso es obligatorio? Uy, o sea, es una opción también. Pero cuando yo tengo clientes de bajo riesgo, es probable que no tenga que tener un expediente tan amplio de documentos. Entonces, por eso es importante que yo logre que mi manual traiga el enfoque basado en riesgo para poder obtener los beneficios que me dan las reglas de carácter general respecto de la identificación de este cliente. Oye, a ver, vienes a hacer una operación y te estoy diciendo que necesito todos estos documentos o no te puedo atender. Pues el cliente va a decir, ¿sabes qué? No manches, ahí nos vemos. Oye, no, espérate. Tranquilo, ya me di cuenta que eres de bajo riesgo, entonces puedo tratarte como amigo, como cuate y ya podemos hacer la operación. Entonces, esto puede hacer la diferencia entre realizar o no realizar la actividad. Al último, la empresa está para realizar las actividades. Después de esto, en el caso de que sea de alto riesgo el cliente, habrá que buscar la autorización de un nivel más alto. Vamos a suponer que es un ejecutivo de cuenta el que lo está atendiendo. Como salió de alto riesgo, ahí tendría alguien de mayor rango a autorizar. Oye, ¿qué crees? Que vino este cuate, es de alto riesgo. ¿Lo autorizas? Sí, adelante, va. Entonces ya tiene la autorización adicional y ahora sí. Solo se realiza la actividad vulnerable hasta tener el expediente. Eso es también muy relevante. Todo lo que hicimos es papeleo y ahora sí, ya, ¿qué carro quieres? ¿De qué color quieres el Lamborghini que decíamos? Oye, a ver, quiero el rojo. No, ese ya lo tengo. Mejor dame un, ¿qué? Amarillo Caterpillar, ¿no? El que chocó fue un verde. Sí, lo vieron por ahí en las noticias. Sí, qué mala onda, pero bueno. Solo se realiza la actividad vulnerable hasta que ya está el expediente. Ahora sí, debo de tener un expediente digital de identificación y otro expediente de la actividad vulnerable. En el caso de los expedientes de identificación, pudieran servir para varias actividades vulnerables. O, sí, para varias actividades vulnerables, sean de los mismos autos, por ejemplo, o sean de otras, ¿no? De préstamos, etcétera. Ya con esto, con los expedientes, yo llevo los datos y debo presentar avisos o presentar informes mensuales de prevención de lavado de dinero. Digamos que esto me lleva a qué es lo que yo debo saber. Está re fácil. No, pues sí, facilísimo. Y entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque no está tan sencillo. Tenemos una ley, tenemos reglas de carácter general, tenemos reglamento, tenemos criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera y todo esto tenemos que poder entenderlo como una ley administrativa, no fiscal. En el caso del libro que nosotros hemos estado promoviendo, se llama Para cumplir la ley antilavado de dinero. Valdrá la pena que revisemos qué elementos están ahí. Se trató de que todos tuvieran que tuvieran este libro con todos los elementos. Ah, mira, muchas gracias. Este libro, ¿verdad? El libro negrito dice: para poder cumplir la ley antilavado de dinero, pueden solicitarlo aquí en IMEFI TV, pueden comprarlo en Amazon, también está en digital dentro de Amazon, dentro de Gandhi. Ajá. Y entonces eso lo pueden adquirir y les va a ayudar mucho porque vienen interrelacionados los artículos. Está el artículo, está la regla que le aplica, está el artículo de reglamento, está en este caso el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando le aplica, y viene todo en un solo libro. Yo creo que sí les va a ser útil. También tenemos un paquete donde pueden comprar el libro más un curso, y ese curso ya trae un examen. En estricto sentido, ese curso es para conocer las disposiciones en general. Tendríamos que revisar
si con eso voy a poder pasar una certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta el momento en que nos digan cuál va a ser el temario y los puntos y las características que tendrá la evaluación, pero sin duda será de mucha ayuda. Entonces por ahí estaríamos trabajando con ese punto. Este libro ya no se volvió a imprimir. Llévelo, se acaba. O sea, ya una vez que se termine, ya muy difícilmente lo volveremos a imprimir porque estamos esperando desde hace 2 años las reformas. Y las reformas vienen a cambiar muchas cosas. Entonces, en este momento, tú tienes el libro, ya sabes que el libro te sirve para las obligaciones hasta el 2020 y a partir de, digamos que febrero, marzo del 2021, vamos a suponer que ahora sí se ponen a chambear, entonces ya tendremos muchos cambios y los cambios sí son realmente relevantes, o sea, no son cambios sencillos los que vienen a darse en esta ley. ¿Cuentas con un especialista para cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables? En Tax Day contamos con un servicio esencial para ti. Nosotros nos encargamos de presentar todos los avisos e informes necesarios para cumplir con las disposiciones esenciales. Además, te podemos ayudar en la elaboración de expedientes de identificación de clientes y tu manual PLD. Evítate cuantiosas multas e infracciones. Para más información, ponte en contacto en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 5573 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. ¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero? El Manual de Prevención de Lavado de Dinero es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las disposiciones antilavado de dinero cuando realizamos actividades vulnerables. Y más allá del cumplimiento legal, el manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar de forma eficiente, dentro de la legalidad en todo momento, fomentando el uso de buenas prácticas y generando una cultura de cumplimiento. En Tax Day encontrarás especialistas certificados que te ayudarán a contar con un manual de cumplimiento de PLD, apegado a tus actividades y las características específicas de tu negocio. Pide una cotización en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. Ya no avisos, sino informes. También hay que designar a un representante y hay que abstenerse de realizar operaciones con clientes que no les den la información requerida. Aquí siempre tenemos que volver a revisar este punto. Oye, tú me estás pidiendo una información que yo no tengo la obligación de darte. No, sí tienes la obligación porque lo dice la ley antilavado. Ah, está bien, caigo en el umbral, etcétera. Pero de no ser así, no puedes pedirme esa información. Vamos a suponer que yo voy a comprar un automóvil y el automóvil no entra dentro del rango y me estás pidiendo todos los datos y yo te digo, oye, ¿por qué me pides esos datos si la ley antilavado dice que solo cuando el auto sea de determinado monto? Tendrá la automotriz que decirle, por otras disposiciones, oye, aquí se necesita esto por las tenencias, por información, digamos, que tiene que ver más con otras leyes no fiscales que con las propias que tenemos aquí. Oye, vamos a hacer un contrato de arrendamiento y el contrato de arrendamiento cae como actividad vulnerable. Bueno, necesito que me des estos datos y si no cae, no, hay cosas que no puedo pedir. O sea, los pido porque está dentro de la ley. Recuerden que hay también limitantes de dinero en efectivo. Entonces tengo que revisar cuáles son esas limitantes para, en su caso, no caer en estas multas, que son multas cercanas a los 900,000 pesos que se tienen para el que cobra y también para el que paga. O sea, son operaciones que están prohibidas. Hay un manual de identificación del cliente, hay que tener un expediente único de identificación,
hay una opción para grupos empresariales, está la regla de carácter general que tiene que ver con los clientes de bajo riesgo, que esto es muy importante en relación a que no se me vaya la venta. Oye, ¿cómo le hago para no espantar a mi cliente? Bueno, veamos por la parte de clientes de bajo riesgo y entonces desde ahí podemos tener un chance de no maltratar tanto a nuestro cliente. Pueden ser expedientes por medios electrónicos, están los lineamientos para el manual, las listas negras y hay una serie de anexos que habrá que estar verificando todo el tiempo. Hay que proteger los datos personales, o sea, no podemos simplemente decir, oye, dame tus datos y esos datos se van a una base de datos y al rato vendemos la base de datos o alguien se la lleva y la vende. ¿Quién se la va a llevar? Aquí hay pura gente decente. Bueno, acuérdense que hasta las listas del INE se han vendido, o sea que no falta alguien que le encuentre alguna forma de llevarse esos datos y son datos sensibles. Pudiéramos caer en multas bastante altas. Les pongo un ejemplo nada más para que nos quede ahí claro. Si ahorita vas con sana distancia, por supuesto, al Monte de Piedad a empeñar el anillo de graduación, ¿verdad? Entonces vas a llegar y dices, oye, ¿cuánto me prestas por este anillo? Ay, te presto 600. ¿Cómo crees? Es de 24 quilates. Mira, y dice, no manches. Le pusieron 24, pero son menos. Ay, malditos desgraciados. Bueno, ese ya es otro tema. Entonces, está bien, préstame esa lana. Y te dice, no, espérate. Primero tienes que pasar a una ventanilla donde te van a identificar. Entonces, hasta ahorita estamos hablando de dos personas que no nos conocemos. Una persona que es un valuador y yo que soy alguien que va a empeñar. ¿De acuerdo? Entonces, me mandan a una ventanilla en la que se manejan los datos personales. Ahí, ahora sí, a ver tu credencial del IFE, tus datos, etc. Ya con esto, me dan un número o un código de barras. Ok, este es tu código de barras. Ya dejaste de llamarte Javier Martínez. Ahora sí, llego con la persona que me va a autorizar el préstamo, le dejo, en este caso, la prenda y ya me dice que vaya a la caja por mis 650 pesotes. ¿Qué ocurrió? La persona que está del otro lado ya no sabe con quién habló. ¿Por qué? Porque se están protegiendo los datos personales. Podemos caer en problemas muy graves si no cuidamos estos datos de nuestros clientes. ¿Cómo los estás cuidando? ¿Cómo los estás protegiendo? ¿Qué personas tienen acceso a este tipo de información? Habrá que cuidarlos en todos los casos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto que no pudiera pasarse en ningún proceso de antilavado de dinero. Ok, muy bien. Hasta ahí tenemos el tema. Nada más les comento, en este mismo Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre del 2020, nos hablan también de la fracción 16 de operar activos virtuales. En el caso de quienes operan activos virtuales, bitcoins, etcétera, tienen obligación de entregar información física. Hasta este momento, para darnos de alta en el padrón antilavado de dinero, solo necesitábamos información digital, todo lo subimos por internet. Y aquí nos dicen, oye, no, hay una obligación de entregar información física para los sujetos obligados de la fracción 16 del artículo 17 por operar activos virtuales. Entonces se modifican todas estas reglas para poner la opción de que pudiera haber algunas fracciones donde no solo subes información digital, sino que tienes que ir directamente a llevar los documentos a el SAT. ¿Por qué esto? Aquí en la parte de activos virtuales se podría manejar cantidades muy importantes de dinero y
por lavado de dinero, por las disposiciones que tenemos en Gafi, se tienen que tener algunas operaciones que lleven como un reforzamiento para mitigar los riesgos que se pueden dar en este punto. No los canso más con esta área porque a lo mejor les aplica solo a quienes están viendo activos virtuales y en algún momento lo veremos por separado. Tenemos que quedarnos entonces aquí con las ideas de lo que sí necesitamos saber. Nuevamente, tenemos una certificación que se va a dar dentro de las obligaciones antilavado de dinero, pero todavía no sigue siendo obligatoria, es un podrán. Entonces habrá que checar en qué momento se convierte en algo obligatorio. A lo mejor hasta el cubrebocas se convierte en obligatorio. No, eso suena más difícil. Imagínense, no es obligatorio el cubrebocas. Oye, ¿por qué es obligatorio el cinturón de seguridad en los autos? Si yo no llevo mi cinturón de seguridad, me aplican una multa perrísima. Oye, es cierto, ahí ese cinturón de seguridad te lo haces para proteger tu propia seguridad. Me vale gorro, yo no quiero proteger mi seguridad. No, pues está bien, pero si te cacho te multo. Debiera ocurrir un poco eso con el cubrebocas. Perdónenme un poco el salirme, pero sí necesitamos pensar todos y cada uno de nosotros en traer el cubrebocas y guardar la sana distancia y lavarse las manos como Poncho Pilatos todo el tiempo. O sea, eso no podemos dejarlo para lograr continuar en estos temas. No sé ustedes cómo estén, pero en este caso muchos amigos y personas cercanas han tenido ya contagios de COVID-19. Ha habido incluso casos que han llegado a fallecimientos, lo cual realmente es terrible. Y les pido, cuídense, o sea, neta, cuídense, no está por demás un cuidado adicional a lo que estamos normalmente haciendo. Habrá que tener sana distancia entre la propia familia, o sea, oye, espérate, en mi familia hay una persona que sale, bueno, ese cuate que agarre su sana distancia, en la comida que coma hasta de aquel lado, o sea, que traiga cubrebocas, porque pudiera ser que él ya venga infectado y nos den la torre dentro de la casa, y eso habrá que cuidarlo. Suena hasta grosero, o sea, no tener abrazos, no tener besos, pero valdrá la pena tenerlo. Bien, amigos, este es el programa de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden mandarnos comentarios, preguntas y con gusto las revisaremos. Les mandamos un fuerte abrazo. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.